Buen día, el día de hoy hablaremos sobre el calor específico. Podemos decir que toda sustancia va a tener la capacidad de absorber o perder calor. Un ejemplo, tenemos una papa y nosotros queremos cocerla. Nosotros sabemos que si colocamos esa papa en un horno, esta se cocerá. ¿Pero por qué se cose? Porque la papa tiene la capacidad de absorber la energía que irradia el horno. Esta energía la vamos a medir en joules o en calorías, y la cantidad de joules o calorías que necesitemos para que un gramo de materia, en este caso un gramo de papa, eleve su temperatura 1 grado centígrado, eso es lo que denominaremos calor específico. Ahora, ¿cómo calcular el calor específico? Pues necesitamos la masa, necesitamos un delta T o cambio de temperatura, y necesitamos los joules o las calorías o la cantidad de energía necesaria. Pasando la fórmula nos quedaría así, que el calor es dividir la masa por el delta T, o ya con variables podemos decir que es los joules o las calorías, no pueden ser las dos, o es joules o es calorías, dividido por la cantidad de masa, en este caso vamos a hablar de 1 gramo, por la temperatura que queremos aumentar, en este caso 1 grado centígrado. Hablemos del agua. El calor específico del agua son 4184 joules, que va a elevar 1 gramo de agua 1 grado centígrado. O lo que es lo mismo, una caloría va a elevar 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Comparando esto para que comprendamos un poco, vamos a hablar del agua y del aluminio. Podemos decir que el agua tiene 5 veces más calor específico que el aluminio. ¿Cómo así? Veamos. El agua, vamos a aplicarle 4184 joules de energía a 1 gramo de agua, y esto nos dará como resultado que ese gramo de agua va a elevar su temperatura 1 grado centígrado. O sea que el calor específico del agua es 4184 joules. Pero el calor específico del aluminio es más bajo, porque si aplicamos la misma cantidad de energía o los 4184 joules a 1 gramo de aluminio, su temperatura se elevará 5 grados centígrados, o sea que se calienta 5 veces más rápido que el agua necesita 5 veces más calor que el aluminio. Entonces, para eso nos sirve el calor específico, para saber cuánta energía tenemos que aplicarle a una sustancia para que ésta se eleve la temperatura que nosotros deseamos que aumente. Un ejemplo, tenemos esto. ¿Cuál es el calor específico en calorías sobre gramos por grado centígrado del plomo? Si 13.6 calorías aumentarán la temperatura de 35.6 gramos de plomo en 12.5 grados centígrados. Ordenemos nuestros datos. Tenemos la cantidad de energía necesaria, que son 13.6 calorías, la cantidad de materia, que son 35.6 gramos de plomo, y necesitamos el calor específico del plomo. Pero si se dan cuenta, es en calorías sobre gramos por grado centígrado, entonces necesitamos su delta T. En este caso aumentó 12.5 grados centígrados. Colocándolo en fórmula, esta es nuestra fórmula, solo reescribimos datos y decimos que 13.6 calorías, que es la energía, la vamos a dividir por la masa que multiplica la temperatura. En este caso la masa son 35.6 gramos, por la temperatura que deseamos que aumente, que son 12.5 grados centígrados. Entonces realizamos la operación y nos da como resultado 0,030506. Entonces, ¿con qué dimensionales nos queda el calor específico? Como les dije, si los datos se repiten, podemos eliminar el que se repite, pero en este caso no se repite ninguno. Tenemos gramos, calorías y grados centígrados. Entonces acá nos quedaría calorías sobre gramos por grado centígrado. Ahora hablaremos de la ecuación del calor. Y podemos decir que cuando se conoce el calor específico de una sustancia, es posible que reordenemos nuestra fórmula para obtener una expresión que es muy útil, denominada expresión del calor. En este caso, esta es nuestra fórmula original. Y como dijimos, si nosotros conocemos el calor específico, podemos reordenar la fórmula
y nos quedaría así. La masa por la temperatura por el calor específico nos dará el calor o la energía necesaria para elevar la temperatura de una materia. Un ejemplo. ¿Cuántos joules absorben 45.2 gramos de aluminio si su temperatura se aumenta de 12.5 a 76.8 grados centígrados si su calor específico es de 0,897 joules sobre grados centígrados? Si se dan cuenta, en el ejercicio anterior nos hablaban de calorías, acá nos están hablando de joules. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque tiende a confundir. Ahora veamos qué datos tenemos. Tenemos que el calor específico del aluminio se va a representar con una C minúscula. Es de 0,897 joules sobre gramos por grado centígrado. Y tenemos la masa, que es 45.2 gramos de aluminio. Tenemos la temperatura inicial, o sea, la temperatura a la que empezó el aluminio antes de aplicar la energía, que denominaremos TI, que era 12.5 grados centígrados. También tenemos la temperatura final, que es 76,8 grados centígrados, que es a la temperatura que llegó el aluminio luego de aplicarle la energía que se le aplicó. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar cuántos joules o cuánta energía se le aplicó al aluminio para que pasara de 12.5 grados centígrados a 76.8 grados centígrados. Bueno, veamos nuestra fórmula. Nuestra fórmula del calor nos dice que es la masa, que ya la tenemos, por un delta T por el calor específico. Si se dan cuenta, tenemos el calor específico, que es este, tenemos la masa, que es esta, pero no tenemos el delta T, solo tenemos la temperatura a la que estaba y a la temperatura a la que terminó. Entonces necesitamos un delta T. Esto es muy fácil. Para sacar delta T, lo único que hacemos es tomamos la temperatura a la que quedó el elemento, en este caso TF o temperatura final, y se la restamos a la temperatura a la que empezó el elemento, en este caso 12.5 grados. Y ya nos quedaría 76.8 grados centígrados, que era la temperatura que quedó, menos los 12.5 grados centígrados, que era la temperatura a la que inició, y nos quedaría que nuestro delta T es igual a 64.3 grados centígrados. Entonces ahora sustituimos valores, ya que ya los tenemos. Necesitamos la masa, acá está, 45.2, el delta T, el 64.3, que acá está, y el calor específico, que acá está. Entonces ya solo multiplicamos linealmente, y nos quedaría que el calor son 2607. Pero 2607, ¿qué? Se recuerdan que tenemos que colocarles siempre las dimensionales. En este caso también les he dicho que eliminan las repetidas si están dividiendo. En este caso G y C están dividiendo a J, entonces están debajo. Entonces acá tenemos G y acá tenemos G, la eliminamos. Acá tenemos grados centígrados, acá tenemos grados centígrados, los eliminamos. Nos quedan J o joules. Entonces el calor nos quedaría en joules. 2607 joules es el calor necesario para que se le tiene que aplicar a 45.2 gramos de aluminio para que pase de 12.5 grados a 76.8 grados, o de 0 grados a 64.3 grados, o no sé, pero lo que quiero dar a entender es que si aplicamos este calor a esta cantidad de aluminio, su temperatura aumentará a 64.3 grados independientemente de la temperatura a la que se encuentre el aluminio. Les dejaré unos cuantos ejercicios. Intenten resolverlos. Pueden pausar el video y luego volver por las respuestas. Acá están las respuestas. Y como siempre, aquí les dejo la bibliografía. Y si este video te sirvió y necesitas y estás muy agradecido, por favor no olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Esto nos ayudará y nos motivará a seguir haciendo más videos para ayudar a personas y amigos como tú. Muchas gracias.